Hola, muy buenos días, Dios te bendiga. Somos la iglesia Getsemaní, transmitiendo en vivo nuestra escuela dominical. Somos los pastores Gustavo Abdiel Ramírez y Mitejache, de quienes te damos la más cordial de las bienvenidas a esta escuela dominical del 3 de mayo, ya no sé ni en qué día estamos, pero lo que sí sé es que estamos disfrutando de las bendiciones de Dios. Vamos a tener una reflexión, una clase que, como usted sabe y lo está viendo en pantalla, viene del expositor que se llama Sana Doctrina, de la editorial de Asambleas de Dios de México. Entonces vamos a trabajar con este expositor. La clase que nos toca es el secularismo. Usted podrá encontrar las clases anteriores y las actividades anteriores en los distintos medios de comunicación digitales que tenemos para ministrarle la palabra de Dios. Puede ser Facebook, puede ser YouTube, y podrá también encontrar las actividades de jóvenes en Instagram Visión 20. Vamos entonces a pues tener nuestra actividad. Si usted ya se conectó, háganos pues una indicación, un saludo, una manita levantada, no sé, lo que usted prefiera, guste y mande para efectos de continuar con nuestra actividad. Dios les bendiga a todos, Iglesia Getsemaní, Dios te bendiga a todos los que ya se han estado conectando, mientras voy aquí en el celular a darle seguimiento a cada uno de los que van entrando a la sesión. Ya. Ahorita iniciamos con nuestra clase sobre el secularismo. Dios te bendiga, Benja, hermana Eunice, Dios le bendiga. Avi, Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Ya. Yo creo que sí hay que apagar la luz. Bien, vamos a orar, hermanos, para iniciar esta escuela dominical. Mi Cristo, poderoso, nuestro Salvador, gracias. Dios Padre, te agradecemos tu presencia, tu amor. Agradecemos que estés en la vida de cada uno de tus hijos, en cada uno de los miembros de la iglesia Getsemaní, en cada uno de sus familiares. Gracias, mi Dios. Por tu voluntad estamos aquí, por tu misericordia, por tu amor. Así lo entendemos, así lo sentimos y así lo decimos, mi Dios. Bendice esta escuela dominical, bendice las actividades de este domingo y bendice, mi Dios, toca cada corazón al cual puedan llegar estos programas. Si no te conocen, mi Dios, salva. Si en su vida se han enfriado de una relación contigo, toca, mi Dios, transforma y permítenos que todos podamos alabar tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bien, entonces iniciamos. El secularismo es la clase de hoy. Como usted podrá ver, estamos proyectando ya con cañón. Espero que la resolución, la dinámica sea mejor. La vista. Bien, ¿con qué objetivos vamos a trabajar? Vamos a comprender o vamos a tratar de comprender aspectos filosóficos y culturales del secularismo. Segundo objetivo, analizar los impactos que ha tenido el secularismo en la vida religiosa. Tercer objetivo, promover una conducta de intercesión permanente de la Iglesia ante Dios
para superar los retos que el secularismo impone a la iglesia. Lo estoy tratando de enfocar, ustedes están viendo, más que como una amenaza, más que como un problema, estoy tratando de enfocarlo como un reto, para que usted como miembro de la iglesia, como cristiano, pueda entender las características de la sociedad moderna, de estas corrientes filosóficas o discursivas, y usted se sienta retado a mantener su cristianismo, a consolidar su fe en un contexto que es adverso, y déjeme decirle, será todavía más adverso que lo que hasta ahorita hemos visto. Entonces, mantengamos nuestras raíces, mantengamos nuestra fe y mantengamos sobre todo una conducta de intercesión por nosotros, por la iglesia y por la vida humana en general. Vamos entonces a qué vamos a tratar de hacer en esta mañana, hermanos. Quiero pedirles que ahí en los comentarios tengamos una dinámica de tipo sincrónico. Vamos a tratar de usar los conceptos más nuevos, al cabo que usted ya está sumamente familiarizado con estos conceptos. Si es mamá, los podrá entender. Si es maestro, también los podrá entender. Parece que la resolución no es muy alta. De todos modos, los leo. Actividad sincrónica del alumno. ¿Qué es para ti el secularismo? Nos lo puede poner ahí abajo. ¿Consideras que hay ámbitos de tu vida altamente influidos por el secularismo? Si es posible, refiere a algún texto bíblico, perdón por la redundancia, que se refiera a este tema, es decir, al secularismo o a lo que usted entienda por secularismo. Mire, a veces somos no reflexionamos mucho los conceptos que usamos. Y a veces, por ejemplo, a nosotros como pastores nos dicen, ¿y en tu vida secular tienes algún otro trabajo? Y evidentemente uno responde, sí tengo un trabajo, algunos son algún tipo de profesionista, otros desarrollan algún oficio. Pero en realidad a veces me quedo pensando, en realidad nuestra vida puede ser separada tan fácilmente, lo religioso de lo que en apariencia no es religioso. Es decir, no es que Dios ocupa el centro de nuestra vida y por lo tanto todo lo que hacemos gira alrededor de Él. Si todo lo que hacemos gira alrededor de Él, entonces esta distinción entre la actividad religiosa y la actividad secular es una distinción falsa. Por lo tanto, cuando a nosotros como pastores nos preguntan, ¿tienes alguna otra actividad o alguna actividad secular fuera de, o alguna actividad secular? Pues en realidad casi estoy seguro de que deberíamos de decir no, porque todo gira alrededor de Dios. Entonces, si bien es cierto, desarrollamos algunas profesiones, maestros, doctores, ingenieros, abogados, comerciantes, no sé, lo que pueda haber, en realidad nosotros debemos asumir que toda nuestra vida gira en torno a Dios. Por lo tanto, esta distinción entre lo religioso y lo secular, al menos para nosotros como pastores, debería de no ser, es decir, debería de ser planteado como algo falso, porque todo gira alrededor de Dios. Entonces, vamos a esperar sus comentarios. Hermana Elizabeth, Dios les bendiga, Dios bendiga a cada uno de los que se están conectando. ¿Qué es para ti el secularismo? Anote sus opiniones ahí abajo. ¿Consideras que hay ámbitos de tu vida altamente influidos por el secularismo? Si es posible, refiere a algún texto bíblico que remita a este tema. En realidad hemos identificado ámbitos de nuestra vida que están o que los conducimos propiamente fuera de Dios, porque en realidad eso sería, si hubiera ámbitos de nuestra vida seculares realmente,
implicaría que esos ámbitos de la vida, que esos espacios de nuestra vida cotidiana, están fuera de Dios. Y eso evidentemente sería delicado, sería problema. Por lo tanto, es importante hacer esta reflexión si es que hay ámbitos de nuestra vida que están fuera de Dios. Ahorita regreso a la diapositiva esta porque es una actividad sincrónica. Es algo que vamos a estar haciendo en este momento. Hermana Ramoncita, Dios le bendiga. ¿Qué es el secularismo? Creo que este sí se alcanza. Secularismo se refiere a lo perteneciente a este mundo. Es la exclusión de la variable religiosa, fe, espiritualidad, Dios, entre paréntesis, de la vida cotidiana, de las decisiones públicas y de los procesos culturales, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, va de nuevo. Secularismo se refiere a lo perteneciente a este mundo, como si este mundo no fuera de Dios, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hacer los señalamientos. Es la exclusión de la variable religiosa de la vida cotidiana, de las decisiones públicas, de los procesos culturales. Es decir, ¿qué es lo secular? Lo que no le pertenece a Dios. En esencia, ¿no? Esa sería más o menos la definición. Lo que está fuera de Dios. En realidad, desde una filosofía cristiana, no puede haber nada fuera de Dios porque Dios es lo absoluto. Pero entrar a discusiones de este tipo de perspectiva, pues evidentemente es algo complejo para este momento que estamos charlando sobre el secularismo. Y además a la gente a veces no le gusta que lo planteemos en forma de dogma. Si Dios es absoluto, entonces no existe nada fuera de él. Por lo tanto, la noción o la perspectiva de algo secular, es decir, de algo separado de Dios, no tendría mucho sustento desde la perspectiva filosófica cristiana, pero por lo pronto vamos a dejarlo como una especie de punto. Entonces, el asunto es que en la vida cotidiana de la gente y a veces de nosotros mismos, aún creyentes, sí llega a haber momentos en nuestra vida que creemos o al menos suponemos que hay cosas de nuestra vida que están fuera del ámbito de Dios, es decir, que pertenecen propiamente a la noción de este mundo. Pero mire, más abajo traigo una definición de una organización europea que se llama laicismo.org. Que no se ve nada. Sí, que dice la pastora que casi no se ve, se la voy a leer. Secularismo es la actuación orientada a la eliminación de la influencia religiosa en el ámbito público. Secular es la condición del Estado emancipado de lo religioso. Esta depuración no se busca expresamente por ser religioso, sino porque siendo este pensamiento particular, desde el Estado influye a todos. Además, las decisiones políticas deben estar basadas en pruebas y hechos antes que en dogmas y morales religiosas. Eso es lo que plantea esta organización como su concepción de secularismo. Entonces, en conclusión, secularismo es sacar a Dios de nuestra vida cotidiana. Secularismo es sacar a Dios de nuestros procesos públicos, de nuestros procesos políticos, incluso explicarnos las cosas no a partir de una causalidad divina, sino a partir de causas, procesos, lógicas únicamente humanas, aun y cuando desde nuestra perspectiva cristiana esto no sea únicamente así o necesariamente así. Pero entonces, en esencia,
Secularismo se refiere a lo perteneciente a este mundo. Es decir, es la actuación orientada a la eliminación de la influencia religiosa en el ámbito público. Ahorita regresamos por este momento a la diapositiva anterior para que usted siga en sintonía con las actividades, con la actividad que estamos haciendo de forma sincrónica, es decir, en este momento. ¿Qué es para ti el secularismo? ¿Consideras que hay ámbitos de tu vida influidos por el secularismo? Si es posible, refiere a algún texto bíblico que aluda a este tema. Hermana Lupita Águila, Dios le bendiga. José, Dios te bendiga. Y a todos los que están conectados, Dios les bendiga. Bien, vamos entonces a seguir avanzando. Ok. Vamos a distinguir, no viene en la lección, pero yo lo introduje como un elemento que creo que es importante. Vamos a distinguir, hermanos, entre secularismo y laicidad. Secularismo, vamos a decirlo así, es una parte filosófica. Laicidad propiamente es un elemento más sustentado en lo jurídico o en lo político, vamos a decirlo así. Distingamos el concepto laico, ya que supone un elemento jurídico y específicamente remite a la separación de las iglesias del Estado. Aquí, por ejemplo, en pantalla, usted tiene el decreto donde se reformó el artículo 40 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, el cual quedó desde el 2012 de la siguiente forma: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Es decir, laico es un elemento que implica la separación del Estado, de las iglesias, y que está consagrado en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, de nuestra república, el concepto laico es un concepto del cual se derivan muchas cosas, y lo quise plantear como algo que necesitamos distinguir, o sea, separar muy bien el concepto laicidad del concepto secularismo, porque lo que ahorita estamos trabajando es el secularismo como posición filosófica que en algunas ocasiones es contraria, o más bien no contraria, que en algunas ocasiones es beligerante con respecto a las posiciones religiosas. Bien, seguimos entonces avanzando. Voy a regresar una vez más a la actividad que estamos teniendo en este momento. ¿Qué es para ti el secularismo? ¿Consideras que hay ámbitos de tu vida altamente influidos por el secularismo? Es más, quítele eso de altamente, está bien. ¿Consideras que hay ámbitos de tu vida influidos por el secularismo? Bien. Sigamos entonces avanzando. Ya vimos qué es secularismo, ya vimos la distinción entre secularismo y laicidad. Hermana Noemí, Dios le bendiga. ¿Por qué debe la iglesia ser cuidadosa frente al secularismo? A ver, vamos a plantearnos esta reflexión, porque creo que sí es importante, porque en apariencia alguien puede decir, bueno, el secularismo no le afecta a la iglesia, en apariencia. Y el secularismo, quizá alguien puede decir, es vivir simplemente no creyendo en los valores religiosos. Pues sí, si lo quieres tomar de esa forma, sí. Pero justamente por eso nosotros como iglesia debemos de ser cuidadosos frente al secularismo, no dejarnos engañar, no irnos con la finta de sí, hay ámbitos de mi vida que no le pertenecen a Dios y por lo tanto están fuera del ámbito de Dios. No. ¿Por qué? Porque se incrusta en nuestra vida cotidiana e incluso en la dinámica de la iglesia. Porque se incrusta en nuestra vida cotidiana e incluso en la dinámica de la iglesia. En nuestra vida cotidiana sí se incrusta. A veces creemos que nuestras decisiones son
ajenas a Dios, completamente. Y creemos que vivimos una parte de nuestra vida sin Dios. Pero volvamos al principio. Si Dios es el absoluto, entonces nuestra vida no está fuera de Dios. Si Dios es el absoluto, nuestra vida específica, pequeña, un micromomento en la historia del universo, por supuesto que le pertenece a Dios. Y a veces creemos que hay momentos de nuestra vida que no le pertenecen a Dios, y por lo tanto en eso caemos en ese error. ¿Por qué? Porque es una filosofía que puede generar inactivismo antirreligioso. De hecho, las últimas noticias antes de este estado de pandemia hablaban de algunos ataques en algunos países, incluso europeos, a templos. Ya no digamos en lugares como Nigeria o en algunos otros países en donde la agresividad ya no es tanto por secularismo, sino por otros elementos de tipo político, e incluso otros elementos de tipo incluso también religioso. Pero lo que tenemos que prever aquí es que esta posición filosófica no se convierta en una base para una base filosófica que degenere o que transite hacia un activismo antirreligioso, como ya ha pasado, insisto, en otros países y en otras épocas. Creo que uno como creyente, que usted como creyente, siempre debe de manifestar el amor, siempre debe de manifestar la comprensión y siempre debe de ser mucho más inteligente que cualquier persona que provoque o que genere algún conflicto. Usted siempre tenga presente que tiene la sabiduría, que tiene el amor de Dios, que debemos reflejar el amor de Dios. Pero independientemente de reflejar el amor de Dios, uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber cómo contestar en lo discursivo las posiciones encontradas que puede plantear no solamente el secularismo, sino aún el ateísmo y otras posiciones filosóficas. Por último, por su énfasis en el antropocentrismo, el individualismo, la voluntad humana como voluntad superior a la voluntad de Dios. Cuando estaba redactando me acordé de aquella cita de un filósofo de Friedrich Nietzsche, que hablaba de la muerte de Dios. Desde la perspectiva filosófica de ellos, de la corriente existencialista propiamente, se habla de la muerte de Dios como la muerte de la voluntad de Dios, es decir, como la superioridad de la voluntad humana sobre la voluntad de Dios. Es decir, ya Dios ya no hace o ya no interviene o ya no forma parte tan importante de la vida social y por lo tanto lo puedo sacar de mi vida y mi voluntad es superior a la voluntad de Dios. En ese sentido nos volvemos antropocéntricos, es decir, el hombre en el centro del universo, en el centro de todo, y sacamos nuestra voluntad primero por encima de la voluntad de Dios, sacamos a Dios de nuestra vida. A eso se refiere cuando hablamos de estos conceptos como antropocentrismo, individualismo, nosotros, yo por encima de incluso el otro ser humano, yo por encima de Dios, mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y estos son elementos, por supuesto, muy delicados que a veces uno como cristiano también los vive, porque a veces queremos hacer mi voluntad, nuestra voluntad, y no o nunca someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esos son peligros, sí. A veces creemos justamente también que el hombre forma parte del centro del universo, cuando en realidad no debiera de ser así,
porque independientemente de que el hombre sea lo máximo de la creación, el centro siempre le corresponderá a Dios. Por Él vivimos y somos y nos movemos. Entonces, ¿por qué debe de ser la iglesia cuidadosa frente al secularismo? Porque se incrusta en nuestra vida cotidiana e incluso en la dinámica de la iglesia. Porque es una filosofía que puede generar un activismo antirreligioso. Por su énfasis en el antropocentrismo, el individualismo, la voluntad humana como voluntad superior a la voluntad de Dios. Somos llamados a separarnos para Dios, efectivamente, así dice Romanos 1:7, gracias hermano Benjamín, pero estamos con un propósito aquí en la tierra, somos la sal y la luz, dice Mateo 5:13, gracias hermano Benjamín, sí, efectivamente, son textos que pueden referirse a esta tensión, a esta dinámica entre la vida fuera de Dios y la vida en Dios. ¿Qué hacer como creyentes? Hermano Diego, Dios te bendiga. ¿Qué hacer como creyentes? Reconocer la voluntad de Dios como superior a la nuestra. Hermano, ¿le resulta difícil someter su voluntad a la voluntad de Dios? Esa es la raíz de muchos de los problemas. ¿Le resulta complicado entender cuál es la voluntad de Dios, como lo platicábamos en el discipulado de los miércoles? Si yo puedo entender que a veces nos resulte complicado entender cuál es la voluntad de Dios, y más, hermano, amigo que estés viendo esta señal, y más difícil nos va a resultar si no nos comunicamos con el Creador. Si rompemos todo proceso de comunicación con Dios, entonces será imposible que tú conozcas cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si no lees la Biblia, si no oras, si no escuchas las alabanzas, entonces jamás podrás entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios es que tú seas salvo, que tú tengas vida eterna. La voluntad de Dios está expresada en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, quien lo dio para salvación de nosotros. ¿Hay algo difícil de entender de eso? No, yo creo que no es difícil de entender, a veces es difícil de aceptar, porque implica someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Dios te bendiga, te fortalezca y nos permita a todos como iglesia, a todos como cristianos, a toda la humanidad, entender lo bueno de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué hacer como creyentes? Mantener una perspectiva teocéntrica en nuestra vida, es decir, mantener a Dios en el centro de nuestra vida cotidiana. No hay cosas que hagamos por fuera de Dios. No existe esa posibilidad. Si nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, ¿cuál es el resultado? Nuestra vida está en Cristo y por lo tanto Cristo conoce nuestra vida. Por lo tanto, no hay ámbito de nuestra vida que esté fuera de Dios, no que esté fuera de Jesús. Número 3, mantener nuestra relación con Dios. La disciplina, nuestros hábitos espirituales y conciencia de que todos nuestros ámbitos de la vida están relacionados con Dios. Mantener nuestra relación con Dios. La disciplina en nuestros hábitos espirituales y conciencia de que todos nuestros ámbitos de la vida están relacionados con Dios. ¿Qué hacer como creyentes? Mantener nuestra relación con Dios es fundamental para presentar una reacción frente al secularismo.
¿Por qué? Porque estas filosofías penetran nuestra vida como iglesia, penetran nuestra vida cotidiana, y es muy fácil caer y decir, bueno, es que hay espacios de mi vida que no le pertenecen a Dios. Dios, no te metas en mi trabajo. Dios, no te metas en cómo educo a mis hijos. Dios, no te metas en los conflictos que puedo tener en la vida social o en el trabajo normal. Dios es absoluto, Dios es soberano, nosotros le entregamos nuestra vida a Dios. Por lo tanto, no hay ámbito de nuestra vida que esté fuera de Dios. Por último, ser testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Cómo hacer frente o qué hacer como creyentes frente al secularismo? Demostrarles a otros lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas, que Dios es capaz de transformar, que Dios es capaz de darnos felicidad sin necesidad de recurrir a otros aspectos de la vida, o la droga, o los casinos, o el alcohol, o los placeres sexuales para tener felicidad. No, Dios puede darte felicidad, Dios puede darte muchas cosas siempre y cuando tu vida esté en la voluntad de Dios, tu vida esté clara frente a Dios y no pretendas esconder algo de tu vida de la voluntad de Dios. ¿Qué hacer entonces como creyentes? Reconocer la voluntad de Dios como superior a la nuestra. Mantener una perspectiva teocéntrica en nuestra vida. Dios es el centro. Mantener nuestra relación con Dios, la disciplina en nuestros hábitos espirituales y conciencia de que todos nuestros ámbitos de la vida están relacionados con Dios. Ser testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y ya por último, esta va de tarea, pero vamos a ponerle actividad asincrónica del alumno. Memorice el texto Hechos 17:28 en la versión Reina Valera de 1960, la cual se la pongo aquí para que quede en el video. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Se lo puede aprender de memoria, está bonito el texto. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pero dentro del secularismo algo que es fatal para nosotros es el individualismo, sí, que es básicamente el creer en uno mismo, lo cual también es muy común en nuestros tiempos. Sí, efectivamente, hermano, no recuerdo si puse el individualismo como tal. Sí, lo puse. Pero sí, efectivamente coincido con ustedes en el énfasis que hay que darle a esta perspectiva del individualista o del individualismo. Sí, es algo que ha hecho mucho daño a la iglesia, el creer que yo lo puedo todo, el dejarnos seducir por las corrientes filosóficas, por la psicología del éxito, por el ego, el dejarnos seducir por todo eso efectivamente ha hecho muchísimo daño a la iglesia, y es tan fácil que entre a nuestra vida que a veces no nos damos cuenta de que efectivamente eso puede dañar. Muchas gracias, hermano Diego. Bien, entonces regresamos a la actividad asincrónica. Memorice el texto, aquí está, solamente lo va a memorizar y nos va a elaborar una breve reflexión sobre lo que significa para usted este texto y nos la envía por mensajería digital. Es decir, nos puede mandar un inbox a Facebook, nos puede mandar un correo electrónico, nos puede mandar un WhatsApp,
como usted guste y mande. De hecho, agradezco las tareas que han sido enviadas. Muchas gracias, hermanos. Y le invito a hacer esta actividad. Memorizar el texto de Hechos 17:28 en la versión Reina Valera de 1960. Aún así, fíjese bien, si usted se siente más cómodo con otras versiones, memorícelo, porque tampoco es un dogma, ¿verdad? Tiene que ser la Reina Valera 60. No, tengo mis preferencias y tengo mis argumentos de por qué esta es la que le sugiero, pero aún así, efectivamente no es dogma. Si usted puede o tiene acceso a versiones que quizá le resulten más cómodas para memorizar el texto, lo puede memorizar, no tenemos ningún problema. Y elabore una breve reflexión sobre lo que significa para usted este texto y nos la envía por mensajería digital. Hermano, hemos platicado el día de hoy sobre lo que es el secularismo, sus definiciones, lo hemos distinguido de la noción de laicidad, hemos establecido algunos elementos de por qué debemos cuidarnos del secularismo y qué es lo que debemos hacer como iglesia frente al secularismo. Mantengamos, hermano, mantengamos una actitud de intercesión. Como iglesia necesitamos siempre interceder para que este tipo de filosofías no nos penetren y nos hagan daño, no solamente en nuestra vida como iglesia, sino en nuestra vida personal. Con esto, hermanos, llegamos a la conclusión de nuestra escuela dominical de hoy. Les esperamos más tarde a las 11 en la alabanza y posteriormente en el sermón, para que usted siga siendo ministrado por la palabra de Dios, para que usted siga en relación con Dios. Manténgase en nuestra página, pónganos like, pónganos mensaje, y que Dios bendiga a cada uno de los muchachos que participen más tarde en la alabanza. Dios te bendiga, nos vemos más tarde.